noches a todos, bienvenidos al grupo de estudios Antepulso y continuamos con el libro La deidad, el cosmos y el hombre de Geoffrey Parten. Vamos por el capítulo 12, espiritismo y psiquismo. La teosofía, como nos la fue presentada por sus fundadores, tiene una visión bastante crítica del espiritismo. Si bien, por supuesto, reconoce la existencia de un mundo espiritual, de un mundo psíquico y la posibilidad de la comunicación con entidades de otros planos, pues su interpretación y valoración del espiritismo difiere significativamente de algunas otras corrientes. Por eso, ella diferencia los términos de espiritismo y espiritualidad. Eso lo comentábamos la semana pasada, bueno, hace 15 días. Entonces recordemos que espiritualismo es la doctrina o el sistema que admite la presencia en el hombre y en el mundo en general del elemento espiritual. Es decir, que todo está animado, que está informado por el espíritu. Está relacionado con Manas y con Buddhi. Se está activo, consciente, hay ética, hay luminosidad, conduce a una verdadera iluminación, es además intuitivo, impersonal, con percepción directa. Ahora, el espiritismo, que es de que se trata el capítulo, es la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven a la tierra para comunicarse con los vivos. Es decir, la doctrina o el sistema de los que creen en la evocación de los espíritus utilizando un conjunto de medios, ceremonias o rituales especiales. El verdadero espiritismo es la comunicación con entidades puras y altruistas, como con un Nirmanakaya, etc. Y el psiquismo son las facultades relacionadas con los planos sutiles inferiores. O sea, se refieren a fenómenos en planos no físicos, pero que aún operan dentro de los planos de la manifestación relativa. Es el dominio, quizá dominio del plano astral, el del plano emocional, pero en el mental inferior o en el astral también inferior. Pues son planos bajos de conciencia situados entre lo físico y lo espiritual. Por otra parte, la literatura de la ciencia oculta emplea la palabra espíritu con una precisión y consistencia de la que en gran medida carece el espiritismo o espiritualismo. El verdadero espíritu en el hombre es la entidad espiritual o la tríada superior, para la cual, después de la ruptura del cordón de plata, no hay regreso posible a la tierra, ya que carece de eslabón conector. Lo que queda del difunto cuando el ego se ha ido, a Devachan, no es más que un cascarón, un residuo de los vehículos inferiores de la personalidad que fue, pero con algo de conciencia residual. Tal como un abrigo descartado puede retener por un tiempo la forma del que lo usó. De igual modo, las vestiduras descartadas del ego retienen algo de las características de la personalidad difunta. Son estos restos los que pueden ser reanimados en las materializaciones por la sustancia proporcionada por un medium y quizá por la proporcionada por los que se encuentran sentados alrededor de él. O puede ser vivificada hasta cierto punto por elementares. Ellos aparecen como el doble astral o Kama Rupa del finado, una imagen como era en vida o una efímera semejanza de la personalidad difunta. En el lenguaje cotidiano, la palabra o el término espíritu suele significar el alma de una persona, un fantasma, pero en teosofía todo eso es incorrecto. Me va a dejar entrar aquí a las personas. Ok, pero en teosofía todo eso es incorrecto. El espíritu es impersonal, es universal, no es individual en sí mismo, es atma, es puro, es eterno, es inmutable, es sin forma, sin cualidades humanas, por lo tanto, no piensa, no siente,
no recuerdan porque esas funciones pertenecen a otros principios, no al espíritu. Cuando la persona muere, se rompe lo que nos dice aquí, el cordón de plata, que es lo que une a Linga Charira, segundo principio, con Shula Charira, primer principio, o sea, el cuerpo físico. Y allí se interrumpe definitivamente el flujo del prana al organismo y se destruye el último lazo magnético entre Shula Charira o cuerpo físico y los demás principios del hombre. Y después que esto está roto, no hay manera de que se reviva ese cuerpo físico, es imposible. En cuanto al cascarón, es la cáscara lo que queda cuando los principios superiores abandonan el cuaternario sobreviviente. Se forma luego de la segunda muerte. Recordemos que tenemos 7 principios. A la muerte del cuerpo físico se unen el Linga Chariri y Prana atrás, que da un cuaternario sobreviviente compuesto por la duada superior y la duada inferior. Entonces, este cascarón son los componentes mentales y emocionales en proceso de disolución. Durante la vida terrenal, los deseos y las pasiones estaban guiadas por la mente y por el ego. Pero después de la muerte funcionan sin la dirección de su anterior amo, de su anterior maestro. Y aún así, nosotros como individualidad seguimos siendo responsables de ellos. Entonces, el cascarón es la personalidad vaciada de su parte superior. El Mayave Rupa es una forma creada generalmente inconscientemente, aunque puede hacerse conscientemente. Ciertamente en el caso de un adepto, por el pensamiento, o sea, puede hacerse conscientemente por el pensamiento. Puede ser proyectada fuera del cuerpo físico cuando llega a ser un cuerpo de proyección con materia astral. Frecuentemente en el instante de la muerte, tal forma se le aparece a alguna persona amada o a alguien amado en el que haya estado pensando el que muere en ese momento. El Mayami Rupa, como hemos estado comentando, es una forma ilusoria, proyectada, que se puede formar, como nos dice el texto, de manera consciente o de manera inconsciente. Si un hombre piensa, vamos a dar entrada acá. Ok, si un hombre piensa intensamente en otra persona, como dice aquí, en un ser amado que está lejos, su Mayavi Rupa puede aparecerse ante esa persona, ante ese ser amado, sin que ese mismo hombre, o sea, que lo está proyectando, sepa nada al respecto. Entonces, este Mayavi Rupa, en esta ocasión, en este caso, se forma por el uso inconsciente de Kriya Shakti cuando el pensamiento está obrando con mucha intensidad, con mucha concentración, con mucha voluntad. Está formado sin la idea de una proyección consciente. Y la misma persona que lo está proyectando está inconsciente. Es un cuerpo, podríamos decir, de pensamiento, pero no es un vehículo de conciencia. Pero también puede ser proyectado de manera consciente, como es el caso de los adeptos, de los maestros, que sí lo utilizan como un vehículo de conciencia para un uso en particular, según sean las circunstancias. Y Kriya Shakti, que lo había comentado, que es un concepto clave que nos habla Blavatsky, significa el poder de la mente, el poder de la voluntad para producir formas reales. Es decir, la energía creadora del pensamiento consciente, la capacidad de objetivar, de materializar una idea en forma, cuando el pensamiento está obrando con mucha intensidad y con mucha concentración. Al fin de comprender el origen del contenido de los mensajes recibidos a través de medios, aparentemente de los difuntos, debemos referirnos nuevamente no solo a la conciencia y memoria residual del cascarón, sino también a lo que fue dicho acerca de los elementales y a la naturaleza de la luz astral. Esto nos lo dice el mismo libro en los capítulos 5 y 6. Fue enunciado allí en una cita sancionada por Blavatsky que
la impresión de todo pensamiento que pensamos y de todo acto que realizamos están indeleblemente estampados sobre las tabletas invisibles e indestructibles de la luz astral. Recordemos nuevamente que cascarón es lo que queda cuando los principios superiores abandonan el cuaternario sobreviviente y se forman luego de la segunda muerte, o sea que son los componentes mentales y emocionales en proceso de disolución. Durante la vida terrenal, como comentamos ahorita también, esos deseos eran guiados por la mente, por el ego, pero después de la muerte del cuerpo físico ellos están sin dirección, pero siguen funcionando a través de vibraciones y a través de resonancias magnéticas. El cascarón no tiene alma, no tiene conciencia, tiene lo que aparenta ser una conciencia animal o una conciencia automática debido a la reciente asociación con el ego. No tiene voluntad propia, sino que es gobernado enteramente por atracciones vibracionales, o sea que funciona solamente por eso, por atracciones vibracionales. Además, el cascarón recobra su memoria y una apariencia de conciencia de sí mismo, o sea, reconoce lo que es cuando el quinto, el sexto y el séptimo principio se han ido, o sea, después de la segunda muerte. En cuanto a la luz astral, ella, como nos dice aquí, recibe las impresiones producidas en el plano terrestre y conserva un registro de todo, absolutamente todo lo que sucede. Es decir, lo que pasa en los ámbitos físicos, en los ámbitos psíquicos y en los ámbitos mentales y espirituales. Nada de lo que tenga lugar. Ninguna manifestación, por muy rápida, por instantánea o por muy débil que sea, se pierde de ese registro de la vida del hombre. O sea que cualquier sensación, cualquier acción, cualquier impulso, cualquier pensamiento que incluso creamos que sea muy insignificante, no pasa desapercibido, o sea, no se desvanece. Quizás podríamos pensar que algo no se registró porque nosotros no lo recordamos, nuestro cerebro físico no lo recordamos, creyendo que no es percibido por nuestra conciencia. Sin embargo, aún así se va a registrar en la luz astral. Ahora, también refleja los planos más altos. La luz astral son los planos inferiores de la cacha. Sin embargo, debido a su naturaleza, y todas las reflexiones son fragmentarias, son engañosas, porque aunque ellas reflejan lo sutil, lo puro que está arriba, que está en la cacha, ella va a responder a la fuerza de voluntad, o sea, puede usarse para producir algunos fenómenos ocultos psíquicos, porque ella puede describirse como una fuerza neutra, que se puede usar tanto para el bien como para el mal, dependiendo de la intención del estado mental del operador, porque recordemos, ahí están todos los registros. Nosotros, como humanidad, le hemos dado una naturaleza dual, porque ella por sí misma es pura, es limpia, transmite solamente cosas buenas, pero nosotros la hemos ensuciado, la hemos contaminado porque a través de ella operan fuerzas psíquicas, fuerzas mágicas de diferentes vibraciones, no solamente las vibraciones altas, las vibraciones bajas, los malos pensamientos, las malas acciones, todo eso también está allí. Entonces, hay que tener un gran discernimiento, un gran estado de conciencia para poder distinguir lo que es la verdad de lo que es las fantasías. La luz astral es algo bien complejo, muy poderoso, que ofrece posibilidad de obtener conocimiento, por supuesto. El que lo sabe hacer tiene la posibilidad de experimentar realidades más allá del plano físico, pero también ofrece muchísimos peligros significativos que requiere precaución, preparación y, por supuesto, discernimiento. Cuando el cuerpo físico ya quedó en la tierra, se va el próximo
La próxima etapa es cama loca. Ese no se llama cascarón, ¿verdad? Cuando está en cama loca no se llama cascarón, sino hasta que se pasa la segunda muerte. Exacto. Es el que tú estás describiendo ahorita, es el Kamarupa. Después, tenemos los 7 principios. Muere el cuerpo físico, perdemos uno. Linga Charira se queda siempre pegado con él, ¿verdad? Nunca se separan. Perdimos el segundo y perdemos prana. Quedan 4, que es el cuaternario sobreviviente. Con ese cuaternario sobreviviente se va a formar luego de la muerte del cuerpo físico el Kamarupa, que el texto nos lo va a hablar más adelante. Por eso no voy a mencionar mucho de esto porque por aquí ya lo menciono. Pero no es el cascarón. Después que está formado ese Kamarupa, que es el vehículo de conciencia del plano astral, después que pasa la cantidad de tiempo que tenga que estar ahí consciente, inconsciente, según lo que le dictamine su karma, etcétera, 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 todos los procesos de muerte, viene la lucha a muerte, la segunda muerte, entonces sigan a los principios superiores, todo lo bueno, las sensaciones, pensamientos, acciones y todo lo bueno que tuvimos, lo transmitimos al ego superior. Entonces, todos los principios superiores se van, queda en el plano astral solamente Kama, o sea, la duada inferior que está compuesta por Kama y por manas inferior, con todo lo negativo, todo lo malo que nosotros hemos hecho. Pero ya no hay un alma allí, ya no está el alma humana, ya no está mana, ya no hay individualidad, ya no hay nada. Por eso se llama cascarón, son los restos. No es lo mismo que el Kamarupa. En el Kamarupa están todos los principios. Las notables percepciones psicométricas descritas por el profesor Denton en El alma de las cosas apoyan la enseñanza de la ciencia esotérica en lo referente al hecho de que tales registros puedan ser preservados por todo el tiempo. Tal como no le estorban los obstáculos materiales a la visión de un clarividente, de igual modo, la sensibilidad de un psicómetra no está obstruida por el tiempo, dado que cada objeto preserva el registro de su propio pasado y está este registro en la luz astral. El que es sensitivo es capaz de leer. Entonces, la capacidad de un psicómetra radica en su sensibilidad para establecer una conexión psíquica con ese objeto. O sea, el contacto físico, cuando él toca ese objeto, actúa como un catalizador, ayudando a la persona, en este caso el psicómetra, a concentrarse y abrir su mente a las impresiones que fluyen de ese objeto. Es una actividad, una habilidad que se considera latente en todos los seres humanos, pero que solamente algunos tienen desarrollada de una forma consciente, porque la persona entra en un estado de percepción psíquica, o sea, recibe impresiones, imágenes, sensaciones sobre el pasado de ese objeto o de las personas que lo poseyeron, ya que todo objeto físico, al ser tocado, al ser usado o simplemente al estar presente en un sitio, en un lugar, absorbe y retiene vibraciones, pensamientos, emociones de las personas y de los eventos que lo rodearan, o sea, de lo que pasó en ese sitio. Estas energías se imprimen en ese doble etérico, en esa alma astral de ese objeto. Por lo que esta información queda grabada en la luz astral. Un psicómetra ve a través de su facultad extrasensorial. Es capaz de sincronizar con esas vibraciones y de leer la información que está almacenada en la luz astral a través de ese objeto como punto focal. Entendí que las plantas, así como vegetales, asumo yo, ¿tienen luz astral? La luz astral son los 4 últimos planos de la cacha. Recordemos que tenemos 7 planos, entonces la luz astral está en todo. Funciona, como nos dice aquí, como el registro de la naturaleza. Ahora,
A lo que nos estamos refiriendo quizás es al alma de las cosas. Ujú. Todo tiene alma, porque tiene la vida una en diferentes formas, porque se manifiesta en diferentes reinos, en diferentes formas, pues ella está ahí presente. O sea, es lo que lo vivifica. Es esos átomos que están así latentes, que implica que ahí hay vida, que se está manifestando la vida una. ¿no? El caso de la luz astral compenetra todo. Lo que llamamos luz astral en teosofía compenetra todo, está en nuestro alrededor. Por eso es que recibe las impresiones, como explicaba Caro, de todo, de una piedra, de un árbol, de un edificio, de nuestro cuerpo, de los animales. Él recibe las vibraciones de todo. ¿Por qué? Porque la luz astral compenetra todo. Entonces está en todo, recibe las impresiones de todo. Entonces lo que explicaba Caro, estas personas con esas facultades pueden a través de un objeto específico, muy específico, porque quieren revisar algo en especial, a través de ese objeto, tocándolo, ¿verdad? Teniendo esa conexión vibratoria o magnética con ese objeto, pueden ver a través de la luz astral, que es donde se ha guardado, qué ha sucedido en el objeto cercano a él, alrededor de él. Su entorno. O sea, todo está compuesto de átomos, ¿verdad? Cada átomo es una mona, es una chispa de, de la vida una, del uno, etc. Entonces, por eso es que todas las cosas tienen alma, en el sentido de que su materia está compuesta por mónadas vivas, porque esa materia vibra, ¿verdad? Tiene una conciencia correspondiente a la forma en la que se está manifestando. Por eso es que absolutamente todo tiene, porque el alma de las cosas es esa vida interior, esa conciencia que está inherente en todo, en cualquier forma, en cualquier reino, en lo que sea. Es la chispa, es la mónada, es lo que lo vivifica, es cada partícula de existencia, es lo que está animado, porque recordemos que no hay materia muerta, o sea que nada está verdaderamente inanimado. La materia es solamente, en ese caso, es como un espíritu ahí que está dormido, pero está ahí latente, a lo que se refiere al alma de las cosas. Y lo de la luz astral, bueno, lo que ya te comentaba Ariel, que es lo que donde se imprime absolutamente todo lo que pasa. Continúa. Los elementales tienen la habilidad de vivificar estas imágenes y de impresionar a los medios con ellas. De manera que esos espíritus puedan pasar bien la prueba hablando lenguas antiguas y con un conocimiento de tiempos pasados y así sucesivamente. Recordemos que los elementales son fuerzas de la naturaleza y cuando dice el texto que vivifican estas imágenes, significa que los elementales toman esas imágenes que están almacenadas en la luz astral y las hacen parecer como vivas, activas, presentes. Es decir, los elementales no crean con un conocimiento real, sino que están animando recuerdos, animando impresiones que ya existen. Y los medios, al estar en un estado pasivo, en un estado receptivo, pueden captar esas imágenes astrales y creen que viene de un espíritu, como dicen ellos, real. Los elementales actúan como intermediarios que van a proyectar esas imágenes de la conciencia del medio o incluso de todos los que estén allí presentes en forma de mensajes, audio, sonido, etcétera, escritura, etcétera. Al final del capítulo 6 se hizo una breve mención de los elementarios, definidos allí como cascarones o seres humanos medio muertos. Tal como se ha mencionado más arriba, son los residuos de los principios cámicos y mentales inferiores con sus memorias y su conciencia en proceso de decadencia del hombre desencarnado que fue. Cuando un individuo ha llevado una mala vida, puede ocurrir una separación entre los principios superiores y los inferiores, incluso durante la vida en la tierra. Y es muy probable, por lo tanto,
que sus residuos manifiesten en la naturaleza sus malas tendencias. Estos restos de la personalidad en desintegración son capaces de ser revivificados temporalmente y de hacerse parcialmente consciente por medio de las corrientes de pensamiento o corrientes magnéticas de las personas vivas. De aquí que se sientan atraídos a las sesiones espiritistas o espiritualistas, en donde la peculiar constitución psíquica del médico, auxiliado por los elementales, proporciona el poder para tal revivificación. Los elementarios son, y nos lo dice el glosario teosófico, este es un concepto del glosario, los elementarios son las almas desencarnadas de los depravados. Esas almas, en un tiempo previo a la muerte, han separado de sí mismas sus espíritus divinos. Una vez divorciadas de sus tríadas superiores y de sus cuerpos, estas almas permanecen en sus envolturas camas rúpicas y son irresistiblemente atraídas a la tierra entre elementos agradables a sus toscas naturalezas. Su estancia en cama loca varía en cuanto a su duración, pero termina invariablemente en la desintegración, disolviéndose como una columna de niebla, átomo por átomo, en los elementos circundantes. Entonces, los elementarios son cadáveres astrales de los que fueron hombres que tarde o temprano se desintegrarán, como nos dice el texto, en sus elementos astrales. De igual forma que el cuerpo físico se disolvió de los elementos a los que pertenecía. Entonces, los elementarios se forman una vez que la tríada superior ha abandonado sus cuerpos inferiores. Como dice, estas almas permanecen en sus envolturas camas rúpicas y son irresistiblemente atraídas a la tierra en medio de elementos afines a su toca, sus groseras naturales. Entonces, es un cascarón animado y vitalizado por fuerzas elementales. O también puede ser un cascarón que está fuertemente impregnado por deseos, por pasiones que aún conserva de manera activa. O sea, tiene una fuerte vitalidad para actuar. También, además, absorbe vitalidad de los medios, de personas vivas o también de ambientes psíquicos. Puede obsesionar porque no solamente toma esa vitalidad de los medios, de cualquier persona viva que resuene con esos deseos o esas pasiones bajas. Entonces puede obsesionar, puede mentir deliberadamente, puede adherirse a personas vivas. El cascarón podemos verlo que funciona de una manera mecánica. Ahora, el elementario es dinámico, es activo, porque hay todavía muchos deseos materialistas y eso es lo que le mantiene la vitalidad. Por supuesto que carecen de conciencia espiritual, funcionan por memoria. ¿Qué sería la memoria? En este caso, una conciencia residual, o sea, funcionan por hábito, por impulso automático. Implican un riesgo psíquico, psicológico, kármico. Ellos densifican a Kama, o sea, lo vuelven más denso, confunden a Mana y por supuesto que retrasan la liberación. Entonces, en este caso, la muerte no crea el problema, sino que lo revela y lo continúa. Tanto los elementales como los elementarios son amorales e irresponsables. Los primeros pueden ser usados para vivificar a los segundos, tal como fue descrito más arriba. Los elementarios son los remanentes indeseables de los difuntos y algunas veces pueden
ser no solo malévolos, sino incluso peligrosos, como es el caso de los poltergeists. Los elementales, como nos dice aquí, elementales y elementarios son amorales e irresponsables, porque ellos no eligen, ellos no tienen discernimiento, ellos simplemente actúan por impulso o por ley natural. Pueden compararse con energías vivas que responden a influencias o a vibraciones. Los elementales, por sí solos, no son ni buenos ni malos, que ya no está diciendo que son amorales, pero pueden ser dirigidos. Ahora, el caso de los elementarios, ellos se podría decir que son indeseables, porque carecen de la parte superior, o sea, de los principios superiores, por lo que pueden volverse y se vuelven, como dice aquí, malévolos, peligrosos, ya que conservan deseos, instintos o tendencias, pero sin un control moral, sin una conciencia real. El texto nos está dando un ejemplo que es los poltergeist, donde hay una actividad caótica, una actividad impulsiva, una actividad perturbadora. Los poltergeist son golpes, son objetos que se mueven, son ruidos inexplicables. O sea que es la acción de fuerzas inconscientes. Fuerzas inconscientes nos referimos a elementales, que son activados o por una energía psíquica proyectada sin control. No hay necesariamente en el caso de los poltergeist alguna entidad consciente. Puede ser hasta eso, la energía psíquica que está presente en la luz astral o de alguno de los que estén en ese sitio. Los poltergeist son muy peligrosos porque están combinando el deseo humano degradado, o sea, podría ser en ese caso también un elementario, con una energía ciega. Entonces, algo malo con una fuerza energética, sea un elementario con un elemental, lo que da como resultado acciones cinéticas, un comportamiento completamente impredecible, fenómenos violentos o fenómenos engañosos. Un entendimiento de los mecanismos de las materializaciones y de la naturaleza de las entidades que producen los fenómenos asociados con el espiritismo y espiritualismo hará clara la razón por la que los estudiantes de la ciencia oculta desalientan o incluso condenan las prácticas que tratan de traer a los muertos de vuelta a la tierra que dejaron. Esta actitud es clara e inequívocamente explicada en la definición de Kama-Rupa o cuerpo de deseo, dada en el glosario teosófico. El pasaje en cuestión ofrece una explicación de los procesos de la muerte, tal como ellos afectan a los principios del hombre. Entonces, aquí tenemos el concepto de Kama-Rupa del glosario teosófico, que nos dice: Kama-Rupa, metafísicamente y en nuestra filosofía esotérica, es la forma subjetiva creada a través de los deseos y pensamientos mentales y físicos en relación a cosas de la materia por todos los seres conscientes. Es una forma que sobrevive a la muerte de sus cuerpos. Después de esa muerte, 3 de los 7 principios, o digamos, los planos de los sentidos y de la conciencia, en los cuales los instintos y la ideación humana actúan a su vez, esto es, los 3 que está diciéndonos: el cuerpo, su prototipo astral y su vitalidad física, no siendo ya de ninguna utilidad, se quedan en la tierra. Los 3 principios superiores, agrupados en uno solo, se absorben en el estado de Devachan, en cuyo estado el ego superior permanecerá hasta que llegue la hora para una nueva encarnación y el eidolon de la ex-personalidad es dejado aparte en su nueva morada. Aquí, la pálida copia del hombre que fue
vegeta por un periodo de tiempo, la duración del cual es variable de acuerdo al elemento de materialidad que haya sido dejado en él, y el cual es determinado por la vida pasada del difunto. Despojado, como lo está, de su mente superior, del espíritu y de los sentidos físicos, si se le abandona sus propios recursos sin sentido, se desvanece y se desintegra gradualmente. Pero si con violencia se le hace volver a la esfera terrestre, ya sea por los deseos apasionados y los llamados de los amigos sobrevivientes o por prácticas regulares de necromancia, de las cuales una de las más peligrosas es la mediunidad, el fantasma puede llegar a prevalecer por un periodo que exceda con mucho la duración natural de la vida de su cuerpo. Una vez que la Kama-rupa aprende el camino de vuelta a cuerpos humanos vivos, se convierte en un vampiro que se alimenta de la vitalidad de aquellos que están tan ansiosos de su compañía. Recordemos que Kama quiere decir deseos, pasiones, y Rupa quiere decir forma. Así que Kama Rupa, el conjunto, es la forma de los deseos. Durante la vida física, o sea, cuando tenemos un cuerpo físico, el cuarto principio Kama no forma un cuerpo como tal, que se pueda separar de ese cuerpo físico, porque funciona de una manera intermolecular, o sea, que va respondiendo molécula por molécula del cuerpo físico. Es inseparable de él en términos moleculares. Por lo tanto, es una forma que está, pero que mantiene la figura del cuerpo físico, pero que es incapaz de ser proyectada hacia el exterior como una forma. Ahora, al morir es cuando se forma este Kama-rupa por separado. Y después de la segunda muerte, que se da en Kama-loka, se separan los constituyentes del cuaternario sobreviviente, porque ya nos había aquí mencionado el texto que 3 de esos 7 principios quedan ligados a la Tierra. Entonces nos quedan 4 principios, ese es el cuaternario sobreviviente. Ahora, ese cuaternario sobreviviente está compuesto por la duada inferior y la duada superior. Y queda una envoltura psíquica formada por los deseos, es decir, por Kama, y los restos de la mente inferior que forma Kama Mana. Esos restos es lo que llamamos el cascarón, que se da después de la segunda muerte, cuando los principios superiores ya han pasado al Devachan. Y como nos está diciendo el texto, puede ser atraído de nuevo al plano terrestre. Ahora, ¿cómo puede ser atraído? Por deseos intensos de las personas vivas, como dice aquí decía, como los amigos sobrevivientes, o sea, por vivir un duelo obsesivo, por un apego emocional fuerte o por llamados directos al difunto. También nos habla por prácticas regulares de necromancia, o sea, brujería, por un tipo también de mediunidad quizás pasiva. Estas dos cosas, aparte de otras, no, crea una especie de corriente magnética que lo atrae y lo retiene. Y si eso sucede, entonces ese Kama-rupa no se disuelve como debería, permanece activo más tiempo. Y además, al ser repetitivamente atraído, ese Kama-rupa se habitúa a ese contacto, se vuelve más automático, responde más fácil y se mantiene más tiempo. Ahora, cuando estoy hablando de términos de Kama-rupa, me estoy refiriendo a las excepciones. O sea, cuando la persona no está todavía en su proceso post-morte, suicidas, accidentados o con muertes violentas. Porque de resto ya no es un Kama-rupa, sino que es
un cascarón. En cuanto al vampiro, es una entidad astral. No es literal en el sentido físico, que como nos lo dicen las películas, que va a venir a tomar sangre, no, sino que en el sentido energético. Significa entonces que esta entidad no tiene una energía propia o tiene muy poquita vitalidad. Entonces, ¿qué hace? Se sostiene absorbiendo vitalidad de los vivos, de su cuerpo astral y de su fuerza vital, de su prana. También se alimenta de las emociones intensas, especialmente de ser bajo, miedo, pasiones desenfrenadas, tristeza, y además también lo hacen especialmente de personas sensibles, de medium o de personas emocionalmente abiertas, que podría caer en ese rango las personas depresivas que están un poco más vulnerables. Deben hacerse algunas breves referencias a otras clases de fenómenos incluidos bajo el amplio término de psiquismo. En la mediunidad, el sensitivo tiene varios modos de funcionar. Él, o más frecuentemente ella, puede estar consciente clarividentemente o clariaudientemente, de manera a ver u oír en la luz astral. Entonces, aquí el texto nos está indicando que no toda mediunidad implica pérdida de conciencia o entrar en un trance profundo, que podemos, perdón, distinguir varios estados. Entonces, el primero que nos está mostrando aquí es cuando el medium está consciente o quizás semiconsciente. En este caso, la persona va a permanecer despierta y sabe lo que está ocurriendo. O sea, ve imágenes astrales. Entonces, esto es clarividencia. Escucha voces o sonidos sutiles. Esto es la clariaudiencia. Puede describir lo que está pasando porque mantiene su conciencia activa. Conserva también el recuerdo posterior a esa experiencia. Aunque está consciente, su conciencia está enfocada en los planos más sutiles. Por ejemplo, una persona puede estar conversando con otra y simultáneamente quizá percibir una forma astral por algún sitio o alguna escena distante. Quizá. En la clarividencia consciente, el individuo percibe por sí mismo y mantiene el dominio de sus facultades. O sea, no hay una pérdida de control. Solamente hay percepción. Y el segundo caso que nos habla es, o puede hacerse sensitivamente pasivo con objeto de poder entrar fácilmente en trance. Aquí es donde está el punto quizás más crítico, porque el medio se vuelve pasivo. Su conciencia se debilita y se retira completa o parcialmente. Entonces puede entrar en un trance, lo que implica que su cuerpo físico y sus principios inferiores quedan disponibles a entidades que pueden influir, que pueden usar esos vehículos. Cuando despierta, cuando regresa del trance, no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Esta mediunidad pasiva, pues, es peligrosa porque es abrir una puerta y no tener control. No hay una discriminación consciente. Es como dejar la puerta abierta de una casa sin saber quién entra o qué es lo que va a entrar. El ideal de un desarrollo espiritual no es convertirse en médium, sino en ser un investigador consciente de planos invisibles, capaz de entrar y salir de estos estados, pero conservando plenamente la memoria y el control de sí mismo y por ende de sus vehículos inferiores. También nos dice, o puede ser capaz de obtener energía o sustancia etérea, ambas al mismo tiempo, a fin de permitir que ocurra la materialización. Ok, entonces, cuando nos están hablando aquí de materialización, es aportación de sustancia. El medium va a aportar o va a dar, proporcionar
energía vital, prana. También va a proporcionar materia etérea, que sería en este caso, o en lenguaje de su momento, el ectoplasma, lo que permite que entidades se hagan parcialmente visibles, que produzcan fenómenos físicos, y esto, por supuesto, va a consumir fuertemente al medium. Ellos terminan cansados, exhaustos, después de una sesión así, porque literalmente están cediendo toda su vitalidad a otra entidad. Ahora, no toda materialización implica que haya alguna entidad, o sea, implica que haya algún cascarón, que haya algún elementario. También puede producirse o puede ser producto de la fuerza psíquica del mismo medio o de los participantes en esas sesiones espiritistas, porque la energía mental, la energía emocional, cuando es colectiva, cuando es del grupo, puede influir en la manifestación de forma, que sería una acumulación de masas de partículas que son electromagnéticas, a la cual se le va a agregar esa imagen que es proyectada desde la esfera astral. También puede ser un elemental que se está presentando, puede además ser casos fraudulentos donde realmente no está pasando nada. Y cuando nos habla aquí de sustancia etérea, es el éter que es parte también del plano físico. Recordemos que tenemos sólido, líquido, gaseoso y después viene el éter. Es de ese éter que se está refiriendo aquí el... Pregunta, esa materia ectoplásmica que mencionaste, ¿de qué está formada? Ese ectoplasma es como una masa gelatinosa, dice, o como una niebla, una especie de hilo o algo con que va a proporcionar la forma de manos, de rostros, de figuras. Se dice que está hecha de materia etérica, o sea, del doble astral, con prana. Entonces, que esa sustancia se condensa gracias al magnetismo del medium y el magnetismo de los que están allí. Pero básicamente es materia etérica y prana. Y se dice que sale por los orificios del medium. También dicen, no sé si eso sea verdad o no, que ese ectoplasma es sensible a la luz. O sea que cuando prende la luz, inmediatamente se retrae dentro del medio. Ahora no sé si eso será cierto o será porque en la oscuridad se presta que sean casos fraudulentos, no sé. En el estado pasivo de trance, el medium no puede de ninguna manera determinar qué clase de entidad aprovechará la oportunidad que se le ofrece para experimentar de nuevo el contacto con la materia física. Si no fuese por la ley de que lo semejante se atrae, la cual protege a los medios que son puros y bien intencionados para que no sean poseídos por entidades demasiado indeseables, los peligros de tales posesiones serían aún más grandes. La habilidad mediúnica no es indeseable en sí misma, pero debido a la necesidad de pasividad, el medium se expone por ello a grandes peligros. De aquí que esta habilidad tenga que sujetarse al control de la voluntad. La señora Blavatsky es un ejemplo de alguien que, dotada desde el nacimiento con tendencias marcadamente mediúmnicas, fue entrenada para controlar sus dones naturales a fin de llegar a ser no una medium, sino propiamente una maga, una verdadera ocultista. Entonces, más allá de un medio, nos está hablando de una maga, una verdadera ocultista, porque nos está hablando desde un alto estado mental, o sea, donde hay una buena intención, donde hay una moralidad que está elevada. Entonces, cuando hay vibraciones altas, porque hay una moralidad alta, hay un propósito altruista que atrae, porque aquí nos dice que lo semejante atrae, lo semejante se atrae. Entonces, va a atraer entidades de esa misma vibración. Ahora, en la mayoría de los medios que están pasivos,
que están con estados emocionales densos, que están con miedos, con deseos bajos, con egoísmo, etcétera, que van a traer entidades inferiores, elementarios, larvas astrales, incubos, sucubos, etcétera. Entonces, para que exista una identidad de vibración molecular, debe haber una afinidad vibracional, o sea, una compatibilidad entre vibraciones del medium y de la entidad con quien aspira a comunicarse, para así poder permitir una interacción o un intercambio energético donde las moléculas astrales de esa entidad se van a comunicar con las moléculas astrales del medio. Entonces, ahí es cuando ellas van a interactuar. Entonces, cuando el medio está pasivo, recibe influencias externas, no controla el proceso, no sabe qué está pasando ni controla absolutamente nada. Cuando es controlado desde la voluntad y hay un entrenamiento y hay un altruismo, entonces, ¿qué es lo que pasa con el verdadero ocultista o con el mago, como nos está diciendo el texto? Entonces, él se mantiene activo, se mantiene consciente, va a dirigir las fuerzas, nunca va a perder el control y jamás va a ceder sus vehículos. Por eso se dice que Blavatsky tenía facultades mediumísticas naturales, pero fue entrenada. ¿Para qué fue entrenada? Para controlarla, dominarla, someterla a su voluntad. Entonces nos está diciendo, el problema no es la facultad, sino la falta de control sobre ella. Entonces nos está diciendo aquí que la mediunidad no es indeseable en sí misma, o sea, no es mala, pero la pasividad psíquica, ahí es donde está el peligro, porque estamos abriendo puertas a influencias desconocidas. Lo ideal, como comentamos antes, no es ser receptivo, sino desarrollar conciencia, fortalecer voluntad, actuar desde un principio superior. En la materialización, como se ha visto más arriba, la imagen corporal del visitante humano puede ser la forma de su doble astral o Kama-Rupa, pero también puede tratarse de una impresión de la luz astral, vivificada y animada por elementales. El ectoplasma, que es el material de la aparición, es sacado del cuerpo del médium, el cual se ha encontrado que pierde peso a medida que el fantasma se hace más sólido, volviendo a ganar a medida que el fantasma se desvanece. Entonces, el texto nos está diciendo que hay dos posibilidades principales en las materializaciones. La primera era la que ya comentábamos, donde hay una entidad involucrada. En este caso, los restos psíquicos de un fallecido, una forma vacía, un cascarón. ¿Qué es lo que dice aquí? El Kama-Rupa es la forma que toma Kama luego de la muerte del cuerpo físico. Entonces, esa es una posibilidad. Y la segunda es la imagen de la luz astral, donde no hay ninguna entidad, pero hay un molde. Ese molde es psíquico. Hay una construcción psíquica, quizá temporal. Esa imagen, como lo dice, es vivificada y animada por elementales. Entonces, ellos toman esa imagen mental de la luz astral y la hacen parecer viva. Y en cuanto al ectoplasma, pues era lo que veníamos hablando, que es de materia etérea o astral densificada, tomada del medio, una prolongación de su sustancia vital, de su prana, de su energía vital. En años recientes se ha registrado y estudiado cuidadosamente varias experiencias fuera del cuerpo. Tales experiencias frecuentemente toman la forma de estar viendo uno mismo su cuerpo desde arriba.
especialmente cuando el cuerpo se ha hecho inconsciente como resultado de un serio accidente o bajo la influencia de la anestesia en la mesa de operaciones. En tales casos, la conciencia es transferida al Linga Sharira o cuerpo astral. Cuando un hombre visita a otro en su cuerpo astral, es el Linga Sharira el que va. Pero esto no puede pasar a una gran distancia. Entonces aquí nos están hablando de desdoblamientos. El cuerpo físico queda inconsciente y la conciencia se transfiere al siguiente vehículo, que es Linga Sharira, que todavía está ligado al plano físico y algo del astral. Entonces, así que cualquier experiencia fuera del cuerpo no implica tampoco una liberación espiritual o un alto grado en estados de conciencia, sino un desplazamiento a otro vehículo, en este caso el Linga Sharira. Entonces, por eso hay que tener cuidado que tú hagas o alguna persona tenga la capacidad, y algunos que lo hacen naturalmente, otros inducidos, salen de su cuerpo y hacen viajes astrales. Eso no quiere decir que sean elevados espiritualmente. Si un hombre piensa intensamente de otro, situado a una cierta distancia, su Mayavirrupa puede aparecérsele a esa persona, sin que el que la proyecta sepa nada al respecto. Este Mayavirrupa se forma por el uso inconsciente de Kriya Shakti. Esto nos lo dice en las instrucciones, en el Collecting Writing número 2. Una de las 6 fuerzas o poderes en la naturaleza a través de la cual se expresa la séptima o la fuerza una es Kriya Shakti, la cual se define como, y esta definición nos lo dice la doctrina secreta, y es el misterioso poder del pensamiento que le permite producir resultados fenoménicos externos y perceptibles por medio de su energía inherente. Los antiguos mantenían que cualquier idea se manifestará a sí misma externamente si la atención de uno se concentra profundamente en ella. De igual manera, una volición intensa será seguida por el resultado deseado. Kriya quiere decir acción y Shakti quiere decir poder o energía. Así que Kriya Shakti es la capacidad de la mente, de la voluntad consciente, de crear, de materializar, de dar forma en los planos sutiles y en los planos físicos también. Es un poder real, no es un poder simbólico. No es una fuerza ciega, es una fuerza dirigida. Entonces, Kriya Shakti es ese, como nos dice, ese misterioso poder de pensamiento. Y es un concepto clave que Blavatsky siempre usa y significa poder de la mente, poder de la voluntad para crear formas reales. Entonces, ¿qué es? Es la energía creadora del pensamiento consciente. La capacidad de crear una forma, de una idea llevarla a una forma. Cuando el pensamiento está orando con mucha intensidad, con mucha concentración. Y cuando nos está hablando aquí de una de las 6 fuerzas o poderes de la naturaleza, ella lo está tomando quizá de las enseñanzas de Subbarao, que se refiere a los 6 Shaktis o los poderes fundamentales de la naturaleza como manifestación de esa fuerza una. Entre esas está Kriya Shakti, que es el poder de formativo de conciencia, de proyección también del Mayavirrupa y de algunos fenómenos ocultos. O sea, Kriya Shakti es actuar y crear. Todas esas fuerzas, por supuesto, provienen de Foja. Ahora, en cuanto al Mayavirrupa, como ya hemos comentado anteriormente, es una forma ilusoria, proyectada, que se puede formar, como nos dice el texto,
de manera consciente o de manera inconsciente. Si una persona piensa intensamente, como dice aquí el texto, en otra que se encuentra lejos, su Mayavirrupa va a parecerse a esa persona, sin que esta persona sepa que su Mayavirrupa está en ese sitio. Entonces, esa es la manera de usarla inconscientemente. Lo usó por Kriya Shakti, pero inconscientemente, porque el pensamiento está obrando con mucha intensidad, con mucha concentración. Está formado sin la idea de una proyección consciente. Por eso ella misma es consciente de ese cuerpo de pensamiento, que no es un vehículo de conciencia. Eso se nos dice que pasa cuando la persona está muriendo y quiere despedirse de algún familiar, de alguien a quien quiere mucho, pues aparece su Mayavirrupa, porque tiene tanto deseo de despedirse que aparece. Esa es otra manera en que puede aparecer o se puede usar ese Kriya Shakti de manera inconsciente. Ahora, también se hace de manera consciente. Y ese es el caso de los adeptos, que lo van a utilizar como un vehículo. En este caso, ellos sí lo utilizan como un vehículo de conciencia para un uso en particular, según la circunstancia. Entonces ellos desean comunicarse con alguien y no pueden ir porque están en el otro lado del mundo a través de su Mayavirrupa. Ahora, el Mayavirrupa que hacen los maestros de manera consciente puede interactuar, habla, incluso puede tocarse, puede volverse físico, porque ya tiene, por supuesto, otro nivel de conocimiento de leyes ocultas. Los fenómenos que involucran el uso de elementales abarcan un amplio campo de acontecimientos, los cuales aparecen como milagrosos para aquellos que son ignorantes de su causa o de su modus operandi, como es el caso de la desmaterialización de objetos y su rematerialización en algún otro lugar. Un ocultista puede tener el poder de controlar a los elementales y de ordenarles producir los fenómenos que él desea. Entonces, los fenómenos que se llaman milagros son manipulación a través de la materia y de los otros planos que son más sutiles. En una desmaterialización de objetos, como nos está diciendo aquí, el objeto físico se descompone a su estado más sutil. Los elementales mantienen el molde y lo van a reensamblar o rematerializar en otro lugar. Estos elementales no obedecen por moralidad, sino que responden por vibración, por imágenes mentales, por impulsos de voluntad, lo que implica que pueden ser dirigidos de manera consciente, ordenada, para un fin altruista quizá, pero también pueden actuar de una forma caótica y sin ningún tipo de control. En ocultismo, los elementales son instrumentos conscientes porque hay una dirección, hay una intención clara de qué es lo que se quiere hacer con el altruista. Parece milagroso porque nosotros ignoramos las leyes. Es algo instantáneo, inexplicable para nosotros. Pero hay una ley oculta que no conocemos que se está manifestando ahí. En hipnotismo, los principios inferiores del sujeto están divorciados de la tríada superior y se les hace actuar bajo el mandato del hipnotista. El hipnotismo es un estado en el que la voluntad de la persona queda parcial o completamente suspendida. Otra persona, en este caso el hipnotista, el hipnotizador, puede influir en su mente y dirigir sus percepciones, sus acciones y va a imponer su voluntad. Puede proyectar imágenes mentales. Así que la persona que entra en un estado de pasividad psíquica
eh, está dejando, como dijimos antes, su mente, su cuerpo abierta y actúa de una forma ya no autónoma, sino que va a responder a impulsos que son externos, que le está induciendo algo. Y eso que hace, eso debilita la voluntad y rompe la protección natural que tiene nuestra mente. Eso puede producir dependencia, puede producir sugestión profunda, incluso alteraciones que pueden ser duraderas en el carácter. El cuerpo puede actuar, camina, habla, realiza acciones, mientras su conciencia está actuada, está dormida. Entonces, en el hipnotismo la conciencia está sometida por otra voluntad. Sumamente peligroso también, porque no sabemos quién es el hipnotizador. Hasta enfermedades pueden inducir a través del hipnotismo. Es algo que hay que tener cuidado y precaución. El efecto es semejante al del sonambulismo, cuando el cuerpo actúa independientemente del control consciente de la mente. En el sonámbulo, la conciencia también puede estar quizás parcialmente activa en otros planos, mientras que el cuerpo físico continúa funcionando. Por eso el sonámbulo camina, abre puertas, escribe, pero después no recuerda nada. ¿Quién lo dirige? Sus impulsos subconscientes, los hábitos o quizás las facultades psíquicas latentes que tiene. Entonces ahí la conciencia se está desplazando parcialmente a otro plano, mientras que el cuerpo físico sigue actuando automáticamente. Estos dos, el hipnotismo y el sonambulismo, son fenómenos más allá de algo psicológico. Son estados de desplazamientos o alteraciones de conciencia en relación con los distintos principios que nosotros tenemos. Se les considera sumamente peligroso porque van a abrir igual puertas a influencias externas, a ilusiones astrales y sobre todo a pérdida de control. La psicometría, tal como se ha mencionado precedentemente, es la habilidad de ver las imágenes eternas en la luz astral. Junto con la clarividencia y la clareaudiencia, este grado excepcional de sensibilidad psíquica puede ser comparado con otros dones naturales, tales como el verdadero y espontáneo oído musical o el talento inconsciente del artista y el músico. Sin embargo, ninguno de estos dones es necesariamente indicativo de un desarrollo espiritual. La psicometría es percibir información de un objeto al tocarlo. Perdón, porque todo objeto conserva una impresión vibratoria. Es como una memoria energética. Entonces, la persona sensible se conecta con la luz astral a través de ese objeto y puede leer esas impresiones astrales en el plano astral. Entonces, esa capacidad radica en la sensibilidad para establecer esa conexión psíquica con ese objeto. Entonces, el contacto físico es el que funciona como un catalizador, que ayuda a la persona a concentrarse y abrir su mente a las impresiones que fluyen, que están en ese objeto. Es una habilidad que se considera latente, que todos la tenemos, pero que solo algunos tienen la capacidad de desarrollarla o la han desarrollado de manera consciente. Entonces, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, que ya es el final de este capítulo, es que las facultades psíquicas simplemente amplían lo que nosotros percibimos. O sea que ya estoy extendiendo mis 5 sentidos. Ya no se limitan solamente al plano físico, sino que van un poquito más allá. Pero no quiere decir que es necesariamente elevan, que eleven nuestro estado mental, nuestra capacidad espiritual. Es simplemente una ampliación de percepción.
Pero no, eso no eleva nuestra conciencia. Está ligado a sentidos astrales. Como tenemos un sentido físico, también tenemos sentidos astrales, pero la mayoría lo tenemos latente, no lo tenemos desarrollado. Entonces, esa sensibilidad produce visiones, produce percepciones ocultas, pero sigue estando en el ámbito de las formas cambiantes. Entonces, una persona puede ver ahora, puede oír voces, puede percibir entidades y aún así estar emocionalmente totalmente inestable. Puede carecer totalmente de discernimiento y además estar dominada por el deseo, por el egoísmo, por el poder, etc. Cuando no hay ética, cuando no hay sabiduría, cuando no hay unión con un principio superior, una persona puede ser psíquicamente desarrollada, puede tener todo eso, pero es espiritualmente atrasada. El desarrollo espiritual realmente implica una conexión con el yo superior. Hay que tener discernimiento, desapego. Y ese desarrollo espiritual lo que nos va a dar es sabiduría, nos va a dar claridad interior, nos va a dar transformación moral. O sea que no se trata de fenómenos, se trata de transformación del ser interno. Las facultades psíquicas y las facultades espirituales son dones, son capacidades latentes que deben utilizarse con responsabilidad, el que las tiene, y para beneficio de la humanidad. No como una mercancía o para el uso del lucro personal, para comercializar con ellos. Eso es una profanación de algo sagrado. El objetivo principal del desarrollo psíquico es el crecimiento espiritual, la comprensión de esas leyes universales y nunca se nos puede olvidar el servicio a los demás. Porque cuando se va a priorizar una ganancia económica, a lo mejor no una ganancia económica, pero se prioriza el prestigio, se prioriza el poder. Entonces, ese propósito elevado lo estamos degradando, sin contar con la generación de karma negativo en que se está incurriendo. Entonces, el camino no es volverse pasivo, sino desarrollar conciencia, plena voluntad consciente. Por eso es que se distingue entre un medium, una persona que está hipnotizada, un sonámbulo, todos esos están pasivos, de un verdadero ocultista que está activo, que está consciente, que es dueño de sí y que tiene deseos altruistas. Y cuando nos habla también aquí de los talentos inconscientes del artista, del músico, entonces ahí esos talentos, como una persona puede tener una facultad psíquica, también hay talentos que trae un artista, porque alguna persona tiene su oído musical, lo que nos dice el texto, reconoce notas con facilidad, distingue armonías, etc. Entonces igualmente una persona psíquica sensible puede percibir imágenes, puede tener sentimientos, puede oír voces, etc. O sea, todo eso existe, no estamos cerrados a que eso no exista, pero hay que tener precaución y no buscar esos seres inferiores, porque simplemente nos da curiosidad, o porque queremos lucrar con eso, o porque queremos tener un prestigio, o porque creemos que eso nos va a elevar nuestro estado mental. No funciona de esa manera.